En el capítulo de hoy vamos a hablar del mercado de trabajo. Vamos a hablar de términos muy conocidos como tasa de paro, empleo, términos que son conocidos por todos porque los medios de comunicación se hacen eco de las distintas noticias del mercado laboral. En este sentido quiero hablar antes de nada de cuál es la principal institución que estudia el mercado de trabajo en España. Es el INE, el Instituto Nacional de Estadística, y lo hace a través de lo que se denomina encuesta de población activa, o como popularmente se la conoce, EPA, que es una encuesta que se hace desde 1964, que se hace trimestralmente y que tiene como principal finalidad intentar ver la relación que tienen las personas que tienen más de 16 años con el mercado de trabajo. Lo primero de todo es ver cómo se hace la EPA. La EPA es el resultado de entrevistar a 65.000 hogares, es decir, aproximadamente unas 180.000 personas, por parte de 350 entrevistadores, que les preguntan sobre su situación con respecto al mercado de trabajo, si trabajan, si están parados, si están activos, si están inactivos. Esas familias, esas personas participan en la EPA durante 6 trimestres consecutivos para que haya cierta continuidad. Y los resultados de dicha encuesta lo que hace es extrapolarse, se hacen estimaciones para poder saber con muchísima fiabilidad cómo se comporta el mercado de trabajo en España, en las 17 comunidades autónomas, entre ellas Castilla y León, lógicamente, y en las provincias, y entre ellas España. Y a partir de ahí no solamente se estudian los datos, sino que se elaboran indicadores muy conocidos como lo que es la tasa de actividad y la tasa de paro. Dicho esto, es verdad que hay otras instituciones, otros organismos que estudian el mercado de trabajo, que nos dan información sobre el mercado de trabajo, y en este caso mensual. El ECIL, que es la Oficina de Empleo de Castilla y León, por hablar de nuestra comunidad autónoma, proporciona datos mensuales de paro registrado. La Seguridad Social da o proporciona datos mensuales de afiliación a la Seguridad Social, pero son datos muy escuetos que apenas nos aportan más información de la estrictamente básica, mientras que la encuesta de población activa nos da muchísima información. Por ejemplo, si hablamos de ocupados, nos dice los ocupados por sexos, por edades, por lugar de residencia, si son nacionales, si son extranjeros, si llevan mucho o poco tiempo en España, su nivel de formación, su tipo de trabajo, etcétera, etcétera, etcétera. Por tanto, es un nivel de información muy útil. ¿Qué información nos da la EPA? Pues la EPA nos divide la población de un país, o de una comunidad autónoma o de una provincia, en distintos bloques de personas. Para empezar, la principal división que hace es que divide la población entre más y menos de 16 años. ¿Por qué? Porque la edad legal de trabajar son los 16 años. Nos quedamos con los que tienen más de 16 años. Ahí hace una nueva división: población activa y población inactiva o no activa. La diferencia fundamental, luego hablaré con más detalles, es que la población activa la componen aquellas personas que quieren trabajar. Y dentro de la población activa se diferencia entre población ocupada, los que queriendo trabajar, trabajan, y población parada, que son los que están parados. La población inactiva, cuando se habla de los inactivos o de la población no activa, hay que decir que es aquella población que no trabaja, que no busca activamente empleo o que, sin trabajar, no están disponibles para trabajar. Esas son las condiciones que deben reunirse para que se considere una población no activa, para que una persona sea inactiva. Y lo contrario, dentro de la población activa, habrá dos bloques de personas, dos tipos de personas con relación a ese mercado, a esa franja del mercado de trabajo. Por un lado estaría la población ocupada, que son aquellos que tienen un empleo, y ojo, por curiosidad, a efectos del INE se considera que estás trabajando si has trabajado 1 hora durante la semana de la encuesta. Ese es el requisito para que se te considere ocupado. Y si no estás ocupado, estás parado. Es decir, a efectos de la estadística, no tienes empleo, lo buscas activamente y estás disponible para trabajar de forma inmediata. Esas son las características. Bien, pues a partir de ahí, ¿qué podemos decir? Se elaboran indicadores, como he dicho antes, relevantes, conocidos como la tasa de paro, que es el resultado de dividir las personas que queriendo trabajar no tienen trabajo, es decir, los parados, entre las personas que quieren trabajar, las personas activas. U otro indicador que es relevante, que es la tasa de actividad. La tasa de actividad es el resultado de dividir el número de personas que quieren trabajar entre todas aquellas que tienen más de 16 años. A partir de lo que acabo de decir, podemos caracterizar el comportamiento del mercado de trabajo en Palencia. Los últimos datos disponibles, publicados por el INE, correspondientes a la EPA del cuarto trimestre de 2024, son
no son muy llamativos, pero sí que lo caracterizan de forma relevante. La población que tiene más de 16 años en nuestra provincia es en torno a 137.000. De esos 137.000 hay 73.000 que quieren trabajar, que es la población activa. De estos 73.000 que quieren trabajar, 68.000 están trabajando y 5.000 están parados. A partir de ahí se construye la tasa de paro, que oscila en torno al 7%, un poquito por debajo, y la tasa de actividad, que es del 53%. Pero se pueden hacer muchas cosas. Si en lugar de coger el último dato, coges datos anteriores y quieres estudiar la evolución de Palencia y la comparas con la de España, pues se puede ver en los perfiles del nivel de empleo pues lo que todos sabemos a lo largo del siglo XXI, que es el gráfico que he elaborado para que se pueda visualizar. Pues hay una fase de expansión hasta que llega la crisis financiera, luego una fase de recesión y se destruye empleo que aguanta hasta el 2014 y 2015, y después una fase de recuperación con altibajos motivado por la guerra de Ucrania y especialmente por la crisis del COVID. Y si queremos comparar un poquito más, podemos ver que la tendencia del empleo en Palencia es descendente, mientras que la tendencia en España es ascendente. ¿Y cuál es la conclusión de los gráficos y de lo que acabo de comentar de los perfiles de la evolución del número de ocupados en Palencia y en España? Pues una conclusión un poco negativa o bastante negativa para nuestra provincia, y es que de cada 1.000 puestos de trabajo creados en España en lo que va del siglo XXI, solo 2 se han creado en Palencia. De cada 1.000, 2. Y la pregunta es, ¿y cómo es posible que tengamos una tasa de paro tan baja habiendo creado tan poco empleo? Pues la respuesta lo veremos en el siguiente capítulo.